Hola, amigos y amigas, muy buenas. Cada uno en su uso horario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También los que lo vayáis a disfrutar de este vídeo del informe trimestral de actualidad del segundo trimestre del 2026 en diferido. Muy buenas a todos. Efectivamente, ya estamos a punto de llegar al Ecuador del año 2026. ¿Cuántas veces hemos comentado en estos informes que el tiempo está acelerado, de la mano no de Crono, el tiempo lineal, del calendario, del cronómetro, sino de mano de Kairos, ese tiempo espiritual que va tomando protagonismo en la medida en que nos avecinamos a un cambio de ciclo? Y es posible que, aunque no sepamos ni el día ni la hora, ese cambio de ciclo esté ya ahí en el horizonte y de alguna manera su fragancia la podamos ya disfrutar, y una de sus manifestaciones es precisamente esta aceleración del tiempo. En esta ocasión, el título que se le ha dado al informe, ahora explicaré por qué, es un título que a más de uno o de una os puede sorprender, porque son términos que a lo mejor alguno de ellos no resulta conocido, porque vamos a hablar de ilustración oscura, vamos a hablar de wokismo y vamos a hablar de la retroalimentación entre esa ilustración oscura y ese wokismo en el marco del transhumanismo. Y ello con el telón de fondo de los sucesos de actualidad, que para entenderlos hay que ir más allá. Volveré a insistir en esto dentro de un momento. Hay que ir más allá de la superficie, hay que ir más allá de las apariencias, y el conocimiento de causa de esos movimientos que se están produciendo de la mano del wokismo, de la ilustración oscura y, en definitiva, retroalimentándose ambos en el transhumanismo, es absolutamente fundamental, como espero poner de manifiesto a lo largo de este tiempo que vamos a compartir. No obstante, amigos y amigas, me vais a permitir que empiece esta exposición con un triple agradecimiento. En primer lugar, a todos vosotros, a todos los que venís participando en cada uno de los informes trimestrales de actualidad, ya sea asistiendo a su emisión en directo, viéndolo en diferido o muy especialmente mediante la lectura del texto que recoge su contenido completo, algo que personalmente valoro porque considero que los contenidos audiovisuales son magníficos, pero deben ir acompañados de una literatura, deben ir acompañados de unos textos, de unas reflexiones escritas que le den sostén precisamente a lo que se expone de manera audiovisual. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento a cada uno de vosotros y de vosotras. En segundo lugar, el agradecimiento a Ecocentro Televisión, que hace posible esta emisión tanto en directo como en diferido, y en particular a Kiko Martín, que se encarga, como acabo de compartir, de la difusión en directo, así como de poner el vídeo a disposición de los interesados para su visualización en diferido, cosa que se hace en el canal que tengo en YouTube, en el canal de la Academia de la Consciencia. Dentro de YouTube, si en busca ponéis la Academia de la Consciencia, inmediatamente vais a poder acceder a ese canal que gestiono con la colaboración de Ecocentro y de Kiko Martín, y donde actualmente pues tenemos ya millones y millones de visualizaciones. Creo que son ya más de 200 vídeos, y ahí también tendréis a vuestra disposición en diferido el vídeo de esta exposición en directo. Y además de a todos vosotros y vosotras, y además de Ecocentro y a Kiko, también quiero agradecer al proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, que tengo el honor de dirigir, que publicará el texto íntegro del informe en su comunidad en Telegram, una comunidad de este proyecto de investigación que es absolutamente libre en cuanto al acceso, gratuita, y que a todos aquellos que tenéis cuenta en Telegram podéis acceder sin ningún problema con la nomenclatura SOC distópica de sociedad distópica, SOC distópica. Y en concreto, el presente informe de actualidad, el texto que le da base, el texto que le da fundamento, un texto que tiene es un pequeño ensayo de 13 páginas, lo tendréis publicado en esta comunidad del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica en Telegram,
El próximo jueves 11 de junio será el momento de su publicación y a partir de ahí estará ya a disposición de todos los que accedan a esta cuenta del citado proyecto de investigación. Dicho todo esto, amigos y amigas, ciertamente lo primero a destacar es que el segundo trimestre de 2026 ha mantenido sin duda el ritmo trepidante del primero. Como compartimos en el mes de marzo, en el informe trimestral del primer trimestre del 2026, el año comenzó con curvas, el año comenzó con mucha intensidad y así ha seguido. Ese ritmo trepidante del primero se ha mantenido en este segundo trimestre con muchos escenarios abiertos, quizás demasiados para su análisis completo y además escenarios de gran repercusión internacional, que se solapan y se retroalimentan los unos con los otros. Se trata, en definitiva, amigos y amigas, como antes decíamos, de un tempo acelerado. Ahora bien, este tempo acelerado y este ritmo trepidante no debe atraparnos en la mera atención, circunstancias o hechos específicos. Y percibo que muchas veces ocurre eso, que ponemos toda la atención en un hecho y en cuanto que llega otro hecho ponemos atención en el nuevo hecho, y en cuanto que llega otro hecho ponemos atención en el nuevo hecho, pero perdemos el análisis profundo. No somos capaces de percibir los hilos conductores, no somos capaces de percibir las corrientes profundas, subterráneas, que en definitiva en muchas ocasiones están detrás de todos y cada uno de estos hechos. En estos informes trimestrales de actualidad entendemos que hay que este tempo acelerado y que este ritmo trepidante debe ser entendido como una invitación a que elevemos la mirada y a que procuremos ver el bosque que existe y se desenvuelve más allá de cada árbol concreto, más allá de cada hecho concreto, por significativo que sea. Es lo que se viene haciendo, en definitiva, al menos intentándolo en estos informes trimestrales de actualidad. Verbigracia así se llevó a cabo en el último, compartido, como acabo de recordar, en marzo pasado. Un informe en el que examinamos las cuatro grandes facciones de la élite que en la parte sumergida del iceberg de la realidad, la que siendo de mayor envergadura permanece oculta a simple vista, pugnan entre sí descarnadamente para hacerse con los sillones de privilegio en el contexto del nuevo orden mundial de desorden global que tiene el año 2030 como horizonte de configuración. Una pugna sin cuartel que genera precisamente los conflictos, tensiones, situaciones y actuaciones que vosotros y yo vemos en la punta del iceberg, esto es, en la parte del mismo que sí podemos ver, desde la guerra de aranceles al ataque a Irán, desde la continuidad ya más de 4 años de la invasión de Ucrania, a la respuesta europea, por ejemplo, a todos los acontecimientos que se van sucediendo. Y a este respecto, la verdad es que nos alegra que hayan sido muchos los canales y plataformas que han hecho suya las conclusiones de tal descripción de la élite y de sus facciones y de sus probables consecuencias a corto y medio plazo que pusimos sobre la mesa el pasado mes de marzo. Un informe trimestral de actualidad de marzo de este año que también tenéis a vuestra disposición en la comunidad de Telegram del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Y en este marco es en el que el informe trimestral que aquí estamos iniciando aspira a seguir en esta misma línea de indagar bajo la superficie para percibir lo real. En este análisis que quiere ir más allá de la superficie para la satisfacción de este objetivo, contemplando lo mucho que el actual trimestre está trayendo consigo, podríamos haber atendido varias líneas temáticas. Os pongo dos como botón de muestra, porque son muchas. Por ejemplo, la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV, suscrita el pasado mes de mayo. Una encíclica que es un claro ejemplo de cómo las religiones, en este caso la Iglesia de Roma, se adaptan y preparan para ese nuevo orden mundial que acabo de citar, mediante, y hay que decirlo con claridad, el abandono de la espiritualidad genuina
y la conversión de esta en un mero análisis político-sociológico de la actualidad, tan falto de contenido real como lleno de sentimentalismo y proclamas vacías. Y si esta encíclica magnífica Humanitas es un ejemplo de las líneas que podíamos haber seguido en este informe trimestral, también algunas publicaciones de obras que tienen mucho contenido y que nos dan pistas muy importantes acerca de lo que estamos viviendo en el momento presente. Es el caso del libro que tiene como título Sobreviviendo al caos, geopolítica cuando fallan las reglas, de Mark Leonard, director y fundador del European Council on Foreign Relations, que ha sido publicado en Estados Unidos el pasado mes de abril. Un texto en el que, bajo la excusa de ofrecer un espejo crudo de lo que ocurre en la geopolítica global, se lanza subliminalmente la idea de aceptación resignada del nuevo orden mundial y de sus componentes de inestabilidad, incertidumbre, miedo, competitividad exacerbada y fragmentación social y personal. Una especie de infierno geopolítico con el que se nos dice tenemos que aprender a convivir y en el que se asegura saldrán mejor parados quienes, países, personas, antes y mejor lo hagan. Porque estamos asistiendo ya a esta línea argumental, amigos y amigas. Si en el 2024, el 2025, el nuevo orden mundial era como un término prohibido, un término conspiranoico del que no se quería hablar o no se debería hablar, lo que nos estamos encontrando ya es que desde el establishment, desde la oficialidad, se nos habla ya con claridad de ese nuevo orden mundial, se nos hace una descripción cruda, muy cruda, de lo que conlleva, de las implicaciones que va a tener de sufrimiento y dolor para la humanidad, como decía antes, con enormes componentes de inestabilidad, incertidumbre, miedo, competitividad exacerbada y fragmentación social y personal, pero todo ello se hace con una fragancia, todo ello se hace con un mensaje subliminal en el que nos dice que con esta especie de infierno geopolítico que va a ser el nuevo orden mundial, tenemos que aprender a convivir. Y además se nos dice que saldrán mejor parados aquellos países, aquellas personas, aquellos colectivos que antes y mejor lo hagan. Ciertamente, obras como este Sobreviviendo el caos van en esta línea de ir introduciendo poco a poco en el inconsciente colectivo la aceptación de lo que viene. Finalmente, amigos y amigas, tras ponderarlo con detenimiento, hemos optado por dejar ambos asuntos, tanto el de la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, como libros como el que acabo de compartir de Sobreviviendo al Caos de Mark Leonard, lo hemos dejado para un tratamiento posterior a este informe. Concretamente, en cuanto a la encíclica, lo vamos a hacer a través de su examen específico en un informe especial de actualidad que será emitido por aquí mismo, por Ecocentro Televisión, el miércoles 24 de junio. Es decir, dentro de 2 semanas tendremos ocasión en un informe especial de actualidad de detenernos en los contenidos de esa encíclica que la verdad no tiene desperdicio para percibir, como antes decía, la manera en que las religiones, y en particular la Iglesia de Roma, se intentan adaptar y preparar precisamente para ese nuevo orden mundial en el que quieren seguir teniendo una posición de privilegio. En lo relativo al libro de Mark Leonard, el tratamiento lo vamos a hacer a través de un texto, a través de un artículo que con el título de la obra, Sobreviviendo al caos, será divulgado en el canal, en la comunidad de Telegram del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica el próximo jueves 25 de junio. Ahí tendréis las reflexiones que comparto con vosotros y con vosotras acerca de los contenidos del texto, de la descripción cruda de la realidad que en él se hace del nuevo orden mundial, pero el mensaje subliminal de aceptación que también implica. Y dejando, por tanto, la encíclica
para una emisión especial de Ecocentro Televisión el próximo 24 de junio y Sobreviviendo al caos con todo lo que ello implica para un texto que publicaremos en la comunidad del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica el 25 de junio, hemos preferido centrar este informe en un asunto que mencionamos ya en el tramo final del informe del pasado mes de marzo y que ha despertado bastante interés entre los que accedieron a su contenido y que además ha adquirido todavía más relevancia al hilo de los acontecimientos vividos durante el segundo trimestre del año presente, del año 2026. ¿De qué se trata? Pues quizá alguno de vosotros y de vosotras recuerde que en ese tramo final del informe trimestral del pasado mes de marzo hablamos de la paulatina consolidación en el seno de las distintas facciones de la élite, las 4 que allí fueron examinadas, de un tipo de liderazgo nuevo, un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo novedoso que cabe calificar como tecnofrío, tecnofrío. Tecno por ser a la vez tecnocrático y tecnológico, y frío por ser el enfriamiento arimánico, como nos anunciaba a principios del siglo XX ya Rudolf Steiner, por ser el enfriamiento del espíritu humano, la nota dominante del referido nuevo orden mundial. Y como ya señalamos en ese informe del mes de marzo, en el presente ya figuras como Xi Jinping, el presidente chino, o incluso Elon Musk, responden muy bien a este arquetipo nuevo de liderazgo de perfil tecno-frío. Tecno, repito, por ser a la vez tecnocrático y tecnológico, y frío porque persigue el enfriamiento del espíritu humano. Con este punto de arranque, el presente informe trimestral de actualidad se va a detener monográficamente en lo que subyace en ese tipo de liderazgo, a través del examen de dos movimientos sociopolíticos aparentemente contrapuestos, pero que, como vamos a ver, se retroalimentan mutuamente y están poniendo una parte muy importante de los cimientos de ese novedoso modelo de liderazgo que es cada vez más evidente y que será el dominante en el horizonte venidero que desembocará en el nuevo orden mundial de desorden global. Estos dos movimientos que han ganado mucho terreno a lo largo de los últimos tiempos y que hoy tienen una enorme presencia en muchas de las cosas que están ocurriendo en un número muy numeroso también de países, son la ilustración oscura, una promotora de una especie de contrailustración, por decirlo de alguna manera, y el wokismo, que se autoproclama como neoilustración. Fijaros que un movimiento, la ilustración oscura, se presenta como una especie de contrailustración, teniendo ahí como telón de fondo, ahora lo aclararemos, esa ilustración que arrancó en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Pues bien, la ilustración oscura persigue una especie de contrailustración y el wokismo, sin embargo, se proclama una especie de heredero de esa ilustración y propugna una neoilustración. Y sin embargo, mientras que aparentemente son muy distintos y aparentemente confrontan contrailustración, neoilustración, sin embargo, lo iremos viendo con tranquilidad, se alimentan y se retroalimentan mutuamente con el transhumanismo como telón de fondo. Así que dicho esto, vamos a dividir la exposición en tres partes. Vamos a hablar primero de la ilustración oscura y la contrailustración, qué es, cómo se está manifestando en estos momentos, cómo está plasmándose en circunstancias de la actualidad en el momento presente, y esa ilustración oscura y la contrailustración será el primer bloque de análisis. Después pasaremos al wokismo, veremos lo que es y veremos también cómo se plasma, cómo se viene plasmando y cómo se plasma en la actualidad. Y terminaremos analizando el cómo se retroalimenta en lugar de confrontar o debido precisamente a que
aparentemente confrontan, lo que realmente está sucediendo es que se están retroalimentando como dos pilares fundamentales de ese transhumanismo donde lo tecnocrático y lo tecnológico y el enfriamiento del espíritu humano tiene un protagonismo absolutamente claro. Así que vamos a la ilustración oscura y a la contrailustración como primer bloque. Bien, la ilustración oscura, si buscáis información al respecto, también se denomina neorreacción y también con el lenguaje de siglas NRX. Y fue un movimiento que empezó a forjarse en Internet hace ya tiempo, a comienzos del presente siglo XXI, como una comunidad de blogueros y teóricos políticos con precursores donde yo me atrevería a destacar a Steve Salier y a Hans Hermann Hoppe. Con base en aportaciones extraídas del pensamiento político de Thomas Hobbes, de Thomas Carlyle y de Julius Evola, autores como los citados fueron impulsando y fue tomando cuerpo un movimiento político, sociológico y filosófico que, utilizando un lenguaje en el que se entremezclan los argot tecnológicos y racionalistas con la jerga cyberpunk, postula, como antes decía, una especie de contrailustración. De este modo, se enfrenta la ilustración oscura tanto a la ilustración, sus valores, sus principios, sus propuestas, que adquirió carta de naturaleza en el siglo XVIII, como a la neoilustración en la que contemporáneamente ha derivado. Y no lo hace de cualquier manera, sino sobre los fundamentos de la crítica radical a los posicionamientos ilustrados y la formulación de una alternativa ideológica. Y ahora vamos a repasar cuáles son los postulados, cuáles son los ejes fundamentales de esta ilustración oscura. Y os pido que miréis a vuestro alrededor la realidad de vuestras sociedades, de vuestros países, puestos aquí en estos informes trimestrales de actualidad nos reunimos personas de muchos países del mundo. Que miréis a vuestro entorno, que miréis a vuestro alrededor. También lo que nos llega a través de medios de comunicación que está ocurriendo en otros países. Y ya veremos cómo estos postulados, estas líneas fundamentales de la ilustración oscura están ya entre nosotros y han adquirido bastante protagonismo. El primer punto que hay que destacar cuando hablamos de la ilustración oscura es la denominada catedral, la catedral. La ilustración oscura enfatiza que actualmente estamos en un modelo que no es democrático, es un modelo postdemocrático, un modelo postdemocrático imperante, heredero de aquella ilustración decimonónica que se ha resquebrajado inevitablemente y ha quedado amortizado por la realidad vigente, por más que la neoilustración intente convencernos de lo contrario. Y como manifestaciones de la obsolescencia de ese modelo ilustrado, de ese modelo que ya para la ilustración oscura ha quedado desbordado por la realidad, esta contrailustración argumenta que esa ilustración decimonónica, los valores, entre comillas, democráticos que se barajaron en torno a ella y que se han venido desplegando desde entonces, etcétera, etcétera, en primer lugar, no responde realmente a lo que la democracia debería significar. Y hay un falseamiento de los valores democráticos desde la perspectiva de esa ilustración. En segundo lugar, se nos advierte que se ha vaciado de contenidos los valores, principios y proposiciones esenciales que aquella ilustración y el movimiento ilustrado en general defendían y todavía con la no ilustración siguen defendiendo. Y es más, no se quedan ahí, sino que además aseguran que ese modelo ilustrado que ha sido, por así decir, uno de los pilares de la denominada democracias liberales, es absolutamente ineficiente a la hora de afrontar los nuevos retos y dinámicas socioeconómicas y tecnológicas. Por tanto, es un escenario enormemente crítico en el que juega un papel protagonista
la figura metafórica de la catedral, una expresión acuñada por Mencius Moldbug, seudónimo este de un bloguero e ingeniero informático llamado Curtis Jarvin, para advertir que la neoilustración y todo lo que implica, incluyendo en ese paquete la denominada democracia liberal, ha desembocado en una megaestructura de poder que aglutina muy diversos y potentes grupos de presión: burocracia estatal, casta política, medios de comunicación, mundo académico, por tanto, muy diversos y potentes grupos de presión en un gigantesco entramado con plasmaciones formales, oficiales y tangibles, y también informales, oficiosas e intangibles. Y desde la privilegiada atalaya de esta catedral, de estos grupos de presión, se manipula, nos dice la Ilustración oscura, el inconsciente colectivo. Y no solo se manipula el inconsciente colectivo, sino que desde gobiernos y desde los distintos grupos de presión que configuran esta especie de catedral expresado metafóricamente, se articulan ensayos de ingeniería social y se utilizan las múltiples herramientas de poder de la que disponen para imponer una agenda que incluye tres cuestiones fundamentales. Por un lado, el pensamiento único. La agenda que desde la catedral, desde estos grupos de presión, desde esta macroélite, se impulsa en estrecha conexión con la Agenda 2030, no duda en ser calificada por sus partidarios de progresista o incluso de izquierda. Sin embargo, estas etiquetas no son solo trasnochadas, nos dice la Ilustración oscura, sino falaces, además de esconder fanatismo, integrismo, extremismo y visceralidad en la imposición a los demás en sentido amplio de percepciones, ideas, criterios y comportamiento, imponiendo, por tanto, un pensamiento único que sería la primera característica de la agenda que intenta imponerse desde este conglomerado de grupos de presión muy ligada, repito, a la Agenda 2030. Junto con el pensamiento único, la cultura de la cancelación. La agenda de esta catedral promueve la censura sin reparos ni comedimiento de cualquiera que la cuestione, usando para ello el descrédito personal, la calumnia, la difamación, el boicot digital y el señalamiento público de los que no, por no comulgar con la causa, son considerados de inmediato enemigos de la misma y hasta acusados de odio. Y junto con el pensamiento único y la cultura de la cancelación, el tercer pilar de la agenda que intenta imponer los grandes grupos de presión a los que venimos haciendo referencia, está también, como tercer elemento, repito, la captura institucional. Bajo el impacto del pensamiento único y de la cultura de la cancelación, son muy numerosos los organismos públicos, empresas privadas, medios de comunicación y entidades académicas que disciplinada y cuasi religiosamente adoptan las premisas de la agenda. Como podéis ver, esta ilustración oscura, esta especie de contrailustración, realiza una crítica radical al estado actual de cosas e intenta poner de manifiesto determinadas cuestiones, movimientos que se están dando y que creo que a ninguno de nosotros nos resulta, entre comillas, novedoso ni sorprendente, pero que en la ilustración oscura se le intenta dar un cuerpo teórico global de comprensión. Y no solamente hay una crítica, por así decir, radical a la neoilustración y a lo que todavía se sigue llamando democracia liberal, sino que se plantea una alternativa ideológica, una alternativa ideológica. Y en este sentido, la ilustración oscura no pretende volver al pasado, sino conformar
dicen por lo menos sus máximos postulantes, un novedoso modelo sobre pilares jerárquico-corporativos y su vinculación a los cimientos del nuevo orden mundial, ya en avanzado estado de configuración, no me cansaré de repetirlo, como por ejemplo es el transhumanismo. En esto juega un papel importante el denominado neocameralismo. No me voy a detener aquí en mi exposición en explicar lo que es el movimiento del cameralismo que comenzó a emerger en el siglo XVII, pero la Ilustración Oscura recoge ese movimiento cameralista del siglo XVII y lo adapta al momento actual con una especie, repito, de neocameralismo a través del cual la Ilustración Oscura, para responder a los requerimientos del nuevo orden mundial, sostiene o postula en su alternativa ideológica, vamos a llamarlo así, 5 pilares esenciales. Por un lado, la Ilustración Oscura nos habla del imperio corporativo, es decir, la Ilustración Oscura nos dice que hoy en la actualidad, lo que conduce el mundo es un imperio corporativo controlado por muy pocas personas a modo de poderosa élite y que configura el imperio más grande y potente que jamás haya existido en la historia mundial, conformado a nivel global por las megacorporaciones financieras, tecnológicas y empresariales. Una situación que la contrailustración, la Ilustración Oscura, no solo advierte, no solo admite, sino, ojo, también valora positivamente como un cimiento del nuevo orden en el que se asientan sus postulados. Porque ciertamente, ¿cuántas veces en estos informes trimestrales de actualidad no hemos puesto el acento, no hemos señalado el sistema en el que estamos y no hemos hablado de un nuevo tipo de imperio, un nuevo tipo de imperio corporativo, conformado precisamente por esa reducida élite y por las megacorporaciones financieras, tecnológicas y empresariales que gobernando lo socioeconómico gobiernan todo lo demás, el entramado político institucional, el complejo tecnológico y militar, el denominado sistema educativo, la cultura, etcétera, etcétera. La contrailustración, la Ilustración Oscura dice lo mismo, pero ojo, para valorarlo positivamente y entiende que este imperio corporativo es de hecho el cimiento que se debe proteger y que se debe amparar y que se debe impulsar en el contexto de ese nuevo orden mundial al que venimos haciendo mención. Junto con este pilar de sus reflexiones ideológicas sobre la percepción y la defensa de un imperio corporativo, en segundo lugar, se habla con claridad de la necesidad de poner fin a los engaños postdemocráticos. Lo indiscutible de la presencia y el peso específico de este imperio corporativo exige, dice la Ilustración Oscura, dejar atrás las mentiras neoilustradas, en particular la visión del Estado como entidad del pueblo en conexión con la soberanía popular, algo que se entiende por parte de los líderes de este movimiento, que ha quedado totalmente desfasado, que es algo totalmente vacío, que es algo totalmente falto de contenido y que frente a ello hay que asumir, ojo, hay que asumir que existen jerarquías naturales y biológicas, que abundan las contradicciones entre libertad y democracia, y que los estados y la clase política que los dirige son parte intrínseca del imperio corporativo, puesto que están al servicio del mismo y sus directrices, por más que pretendan disimularlo. Y siendo así, carece de sentido mantener la entelequia de unos gobernantes elegidos por la ciudadanía, cuando en verdad el sistema político y electoral es controlado y conducido en la sombra por el imperio corporativo y la reducida élite que lo pilota. Por tanto, la primera línea ideológica, que es la admisión e incluso la puesta en valor del imperio corporativo, se le añade como segunda línea el que terminemos ya con los engaños postdemocráticos, que nos demos cuenta que todo esto de la democracia, las elecciones, los partidos, los gobiernos teóricamente democráticos, es una gran mentira,
y lo asumamos. En tercer lugar, tercera línea en este sentido ideológica de la ilustración oscura. Vamos ahondando y nos vamos a ir acercando ahora a ese liderazgo tecnocrático, tecnofrío al que hacíamos referencia hace unos minutos. Ellos hablan con claridad desde la ilustración oscura de la importancia de que haya un consejo de administración y un director ejecutivo, un CEO, ¿no? En las siglas en inglés, un consejo de administración y un director o CEO ejecutivo a nivel global. Ellos alegan de que por existir un imperio corporativo que entienden que es bueno en el contexto del nuevo orden mundial y para dejar atrás las mentiras que todavía se mantienen en los discursos falsos democráticos, es hora de aceptar la nueva realidad, dejarse de embustes, estoy leyendo literalmente uno de sus textos, y comprender y explicar a la opinión pública la necesidad y la conveniencia de, primero, un gobierno global que funcionando cual consejo de administración esté compuesto por los miembros más destacados de la aludida élite o sus representantes. Un gobierno global que garantice una gestión de la sociedad mundial eficaz, capaz, ejecutiva, activa y vigorosa, rentabilizando todos los beneficios que las nuevas tecnologías reportan ya a la humanidad y sobre todo proporcionarán en el futuro. Y en este marco, además de propugnar una especie de gobierno global como consejo de administración, se indica la importancia de que haya un director ejecutivo, como decía antes, CEO por sus siglas en inglés, elegido por ese consejo de administración que tenga la valía y la capacidad pertinentes para asegurar el adecuado funcionamiento de la economía y la sociedad, no ya en un país o grupo de naciones, sino globalmente, en estrecha alianza con el entramado corporativo y el complejo tecnológico y sustituyendo la patraña de la opinión pública y el voto por la contundente realidad de la competencia y el mercado. Fijaros qué tres líneas ideológicas estamos compartiendo, porque además este imperio, la admisión y defensa del imperio corporativo, la apuesta, el poner fin a los engaños postdemocráticos y el postular la necesidad de un gobierno global, de un consejo de administración y un director ejecutivo global, recuerda mucho a determinadas advertencias que se nos han hecho desde hace tiempo en las tradiciones espirituales. Recuerda mucho, por ejemplo, cuando se escarba detrás de estos postulados lo que nos advierte en el Nuevo Testamento cristiano, cuando se nos dice y aparecerán y harán una declaración de paz y de seguridad. Hemos llegado a un modelo, hemos llegado a la solución para garantizar paz, seguridad, eficacia, un sistema que funcione bien, etcétera, etcétera. Y como muy bien se nos dice en diversos textos del Nuevo Testamento cristiano, cuando escuchéis hablar de esto, no lo creáis porque ocurrirá todo lo contrario, de paz y de seguridad no tendrá absolutamente nada. Y seguro que a más de uno y de una de vosotros y de vosotras, cuando hablamos de que haya un CEO, un director ejecutivo que sea elegido por la élite y que sea el que en nombre de la élite dirige a nivel global, seguro que a más de uno le ha recordado esa bestia de la que se habla en el libro del Apocalipsis, esa bestia que triunfará y que tendrá después una segunda bestia como delegado, pero esa primera bestia de la que se habla en el Apocalipsis, que tendrá un perfil político institucional y que por delegación de la élite como tal regirá el mundo en ese marco, repito, que en el Apocalipsis se describe como el triunfo de la bestia y al que hemos hecho mención en otros informes trimestrales de actualidad. Pero los postulados ideológicos de la Ilustración oscura no terminan aquí, se complementan. Además de la defensa del imperio corporativo, además de el poner fin a los engaños postdemocráticos y además de postular un gobierno global a modo de consejo de administración con un director ejecutivo que asuma el mando a escala planetaria, además de proponer esto, también se nos habla
de la importancia de la inteligencia artificial y del transhumanismo. Para la contrailustración, para la ilustración oscura, no cabe duda que el indicado gobierno mundial por parte de una élite inteligente, capacitada, entre comillas, cognitiva, dicen ellos, con su CEO, con su director ejecutivo como líder, será el orden imperante en el horizonte venidero gracias al imparable avance tecnológico en general y de la inteligencia artificial en particular. La ilustración oscura, insisto, no tiene duda que estaremos en el contexto del nuevo orden mundial ante un gobierno mundial donde efectivamente ese gobierno actuará como una especie de consejo de administración con un director ejecutivo, todo ello, repito, en el marco imparable del avance tecnológico en general y de la inteligencia artificial en particular. De hecho, la ilustración oscura siente fascinación por la inteligencia artificial, a la que considera, por ejemplo, voy a leer ahora la defensa que hace otro de los grandes promotores de la ilustración oscura, que es Nick Land, filósofo y cofundador a finales de la pasada centuria de una serie de movimientos que están detrás de esta ilustración oscura. De hecho, es el autor del manifiesto que en inglés se llama precisamente la ilustración oscura y que ha dado nombre al movimiento. Y cuando acudimos a lo que Nick Land nos dice sobre esto, comenta una fuerza sobrehumana, habla de la inteligencia artificial, una fuerza sobrehumana que rompe los moldes ilustrados. No entiende de derechos humanos ni de igualdad, ni computa los ideales de libertad o fraternidad. Y esta fuerza sobrehumana abre un nuevo escenario para el destino de un ser humano llamado a integrar en sí mismo el revolucionario entramado tecnológico mediante implantes, sensores, chips, órganos artificiales y de esta forma dar el salto evolutivo hacia el transhumanismo. Y estas líneas ideológicas, hemos hablado de 5, llevamos 4, o lo recuerdo: el imperio corporativo, el fin de los engaños postdemocráticos, gobierno mundial de consejo de administración y CEO, director ejecutivo global, la importancia de utilizar y de hacer nuestra la inteligencia artificial y con el transhumanismo que también debemos integrar en nuestra vida cotidiana. Y esto se termina con algo que es muy propio de ese cameralismo al que hacía referencia anteriormente. Y es que la acción de los poderes públicos, entre comillas, de este Consejo de Administración Global, de este director ejecutivo, debe tener como telón de fondo el paternalismo. Paternalismo sí, derechos no. Paternalismo sí, derechos no. ¿Esto qué significa? Bueno, en la realidad en la que venimos aludiendo, en los postulados de esta ilustración oscura, el Consejo de Administración, Gobierno Mundial Global y el director ejecutivo han de ejercitar la responsabilidad social de atender a las personas que por sus inercias y limitaciones emocionales, mentales y cognitivas no se adecuen al nuevo orden, que van a ser expulsadas del mercado laboral por el desenvolvimiento de las tecnologías y van a requerir el apoyo de la red corporativa para subsistir con dignidad. Y esta responsabilidad el gobierno mundial tiene que hacer la suya. Ahora bien, esta responsabilidad no se basa en creer que la gente tiene derechos, porque esas personas que están siendo impulsadas por su propia incapacidad, dicen ellos, para adecuarse a las nuevas circunstancias y al nuevo contexto. Y lo que tiene que hacer el gobierno global es darle unos recursos para que puedan sobrevivir de una forma paternalista. No, insisto, no como derechos, sino de una manera paternalista, porque en este modelo se conciben como, no se conciben como derechos ciudadanos a la sanidad, a la educación. No, no, no. Lo que se computa es el papel del Estado
como proveedor de una serie de medios a aquellas personas que no pueden mantenerse, entre comillas, pero de una forma paternalista. Lo que ensalza, por ejemplo, amigos y amigas, con esa premisa que nos suena, ¿verdad? No tendrás nada y serás feliz, que es absolutamente coherente con la Ilustración oscura y su neocameralismo, y que fue popularizada a partir del ensayo de la política danesa Ida Auke, que fue publicada por el Foro Económico Mundial en el año 2016. El no tendrás nada y serás feliz es una especie de paternalismo que el Consejo de Administración, Gobierno Mundial y el director ejecutivo, quizás la bestia que ha triunfado, debe darle a la gente, a la pobre gente, que no está capacitada, que no es capaz de ajustarse, de adaptarse a los nuevos requerimientos y a los que hay que mantener de manera paternalista con este lema de no tendrás nada y serás feliz. Y esto, amigos y amigas, todo lo que vengo resumiendo, que los postulados son muy claros, absolutamente claros, están muy bien definidos en manifiestos, en libros, en el texto que vais a poder leer en el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, tenéis a pie de página la bibliografía de donde están sacados todos estos postulados. Pues bien, es sobre estos cimientos que nos puede llamar la atención o nos puede echar para atrás, pero creo que la música, por decirlo de alguna forma, aunque sea muy desarmónica, es una música que nos suena. Es importante darnos cuenta que sobre estos cimientos es hoy indudable el auge de muchas de las reflexiones y proposiciones que se acaban de compartir y que numerosas organizaciones políticas americanas, asiáticas y europeas especialmente están haciendo bandera de las mismas y llegando incluso a cobrar fuerza en el entorno directo de la Casa Blanca, concretamente en varias figuras políticas asociadas a Donald Trump, como Vance, su actual vicepresidente, y Steve Bannon, su estratega jefe en los inicios del primer mandato presidencial. Y resulta curioso e importante, para pasar al segundo bloque de este informe, resulta curioso e importante constatar que la creciente influencia política y la aceptación social cada vez mayor de este movimiento, de esta ilustración oscura con los postulados que acabo de resumir, está teniendo uno de sus soportes fundamentales en la reacción ante un producto surgido y desarrollado por la neoilustración, que es el wokismo. Es decir, la ilustración oscura está ganando mucho terreno como reacción al wokismo. ¿Qué es el wokismo? ¿Qué es la neoilustración? Vamos a ello, amigos y amigas, y seguro que también os sonarán muchas de las cosas que vamos a compartir. Bien, la palabra wokismo proviene del idioma inglés. Concretamente es el pasado del verbo wake, que significa despertar, y empezó a utilizarse hace tiempo en el seno de la comunidad afroamericana estadounidense. Estamos hablando de los años 30 y 40 del pasado siglo XX, como reflejo de la toma de conciencia, estar despierto ante la injusticia racial y el sistema de segregación. Este es el inicio del uso de este término. Y en la actual centuria, ya en el siglo XXI, fue retomado esta expresión por el movimiento Black Lives Matter como acicate para reconocer el racismo sistémico, a la par que su uso se expandía fundamentalmente a partir del año 2010 para aglutinar una gran variedad de causas sociales bajo el paraguas siempre el mismo de la identidad, de las causas identitarias. Ahora bien, en los últimos lustros, esta neoilustración, lejos de hacer suyo el concepto para recoger y actualizar los derechos y reivindicaciones propios de la ilustración y sus implicaciones, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho algo que es lo que le está dando fuelle precisamente a la ilustración oscura. Lo que ha hecho la neoilustración, lo que ha hecho el huequismo es abusar de esos postulados y estirar el chicle, que creo que entendéis la expresión, estirar el chicle
hasta convertirlo no solo en ridículos, sino incluso contrario a los principios ilustrados que dicen defender, para convertirlos incluso contrarios a los derechos y a los valores cuya defensa proclaman, pero que realmente al estirar el chicle lo están abandonando y hasta convirtiendo en ridículo. Podríamos hablar, para comprenderlo en toda su injundia, que la deriva, por expresarlo de alguna manera, la deriva del huequismo puede ser resumida en 4 puntos, intentando ser en mis formulaciones todo lo esquemático que este informe evidentemente requiere. 4 puntos que marcan, que caracterizan la deriva del huequismo. Una deriva que, repito, parte de la teórica defensa de unos valores y de unos derechos ilustrados, democráticos, etcétera, pero que estirando el chicle, se abandonan en la realidad y se convierten hasta ridículos. ¿Cuáles son estos 4 puntos que caracterizan la deriva del wokismo? Primero, los propósitos ilustrados. La ilustración abogó en su momento por la dignidad de la persona como tal, los derechos humanos universales, la fraternidad, la redención de los oprimidos, la igualdad, la inclusión de los que son marginados individual y colectivamente, la defensa de la diversidad, la importancia de la responsabilidad social, el laicismo y, por supuesto, la libertad. Creo que esto es importante, aunque sea algo muy escueto, muy esquemático, posiblemente demasiado comprimido. Podríamos decir que es una especie de resumen de los propósitos ilustrados. Esos propósitos ilustrados, punto segundo, ¿cuáles han sido sus resultados históricos? Pues bien, amigos y amigas, desde la perspectiva del tiempo transcurrido, los resultados históricos de lo anterior se han ceñido más al ámbito de los discursos y las declaraciones que a la auténtica realidad, apareciendo voces que acusan al movimiento ilustrado de fraude histórico y de disfrazar las vergüenzas de un sistema depredador. Esta expresión, un sistema depredador, tomado ni más ni menos que de Albert Einstein. Un sistema depredador que se ha ido configurando a partir del colonialismo del siglo XIX, la revolución industrial y, por supuesto, lo experimentado a lo largo del siglo XX y lo que se lleva del XXI con todo lo relativo a la revolución científico-tecnológica. Y cuando los postulados ilustrados que antes recordaba de forma muy apretada, de forma muy sintética, lo ponemos en negro sobre blanco sobre lo que realmente ha ocurrido, podemos ver que hay un gran desfase y que esos propósitos ilustrados han estado mucho más en el ámbito de los discursos y las declaraciones que en la auténtica realidad. A partir de ahí, recordado los propósitos ilustrados y también hecha esta reflexión sobre sus resultados históricos, llegamos a la huida hacia adelante del wokismo. Porque lejos de reflexionar ante esto, ante este desfase entre lo que se postula y lo que realmente se ha hecho, la neoilustración emprendió con el wokismo una huida hacia adelante con 3 ejes básicos. Por un lado, la interseccionalidad. Una persona puede sufrir múltiples capas de opresión que se cruzan y no se pueden entender una lucha sin las demás. Igualmente, el wokismo tomó la bandera del racismo y el sexismo sistémico. Las proclamas que hace el wokismo en este sentido es que las injusticias no son solo actos individuales de odio, sino que están incrustadas en las leyes, la economía y las instituciones, aunque las personas que lo manejen no sean conscientes de ello, y una justicia social que tiene que ir más allá de la igualdad de oportunidades. En este sentido, el wokismo marca la preferencia por la equidad, igualdad de resultados, sobre la igualdad, trato igual ante la ley, lo que justifica políticas, por ejemplo, como las cuotas de género o la opción o la acción afirmativa. Es decir, cuando los postulados ilustrados no están fraguándose en la realidad, lo que hace el wokismo es intentar una especie de neoilustración, una especie de tocar tornillo de esa ilustración
que viene del siglo XVIII, que no se ha llegado a plasmar en la realidad y que no termina de encajar, y se le hacen una serie de ajustes con el propósito de configurar una neoilustración que pueda hacer real esos postulados. Lo que ocurre, amigos y amigas, es que el tiempo transcurrido desde que el wokismo empezó a hacer esto permite constatar que el wokismo ha conducido a la neoilustración a un terreno desconocido en el que se cuestionan, contradicen, menosprecian y ningunean los valores ilustrados que en teoría se decían defender y modernizar. Es decir, que en la realidad, con estos postulados que acabo de compartir, los efectos prácticos que a lo largo de los últimos lustros y en el momento actual podemos constatar que tiene el wokismo es que realmente, no solamente no se ha logrado avanzar en el desfase entre los postulados ilustrados y la realidad, sino que se ha entrado en graves contradicciones e incluso ningunean valores ilustrados, repito, que teóricamente se desean defender y modernizar. Fijaros, enunciados muy sintéticamente, comparto con vosotros y con vosotras algunos botones de muestra. Los derechos humanos universales se han trastocado en reivindicaciones identitarias, con frecuencias opuestas y divergentes entre sí, de grupos fragmentados, inconexos y a menudo inconsistentes. Lo que en la teórica ilustración eran unos derechos humanos universales, realmente a través del wokismo lo que se defienden son derechos específicos de colectivos específicos con reivindicaciones y con intereses que incluso son contradictorios entre ellos mismos. Igualmente, como otro botón de muestra, los ideales de renovación social se han hecho un imposible, de lo que el establishment se alegra enormemente al dividir a la sociedad en grupos de interés que precisamente por su división se autolimitan en su impacto y dimensión. Esto es muy importante porque estamos hablando de que tiene mucha presencia en el mundo actual una élite, unos poderes que controlando lo socioeconómico quieren controlar y posiblemente controlan ya todo lo demás. Y claro, ante esto, cuando tú fragmentas, cuando tú divides, cuando cada colectivo está defendiendo algún interés propio, alguna identidad propia, se pierde la perspectiva global y la renovación social se hace un imposible. Igualmente, amigos y amigas, también para contento de los que dominan el sistema, la igualdad ha sido víctima de la flagrante renuncia a la transformación de la economía y la redistribución de la renta, a la vez que se ha dado rienda suelta a una única manera de pensar que denigra la igualdad en uniformidad con el pretexto de atender a las singularidades presentes en la condición humana. Lo que sucede, amigos y amigas, es que el wokismo no habla de la transformación socioeconómica. El wokismo no habla de la transformación de la economía, de la redistribución de la renta, de tocar parámetros profundos del sistema depredador en el que estamos. No, no, lo que hace es una glosa de defensa de determinados intereses identitarios normalmente de determinados colectivos. Y además, para colmo, denigra la igualdad en una uniformidad, cogiendo también parte de ese pensamiento único al que anteriormente hacíamos referencia. De este modo, en la deriva en la que ha caído el wokismo, la fraternidad se ha adulterado hasta hacer la excusa para la cancelación del disidente. Esa cancelación que era criticada por la ilustración oscura como vimos antes, esa cancelación que efectivamente se está produciendo como adulteración de la fraternidad. No puede ser que la fraternidad se adultere hasta que le hagamos excusa de la cancelación del que no piensa como nosotros, pero el wokismo es precisamente lo que están promoviendo. Igualmente, amigos y amigas, algo que estaba en el pensamiento ilustrado, la laicidad ha sido vaciada de contenido y se ha estirado el chicle para expulsar lo espiritual y trascendente de la vida personal y social. El pensamiento ilustrado no pretendía matar a Dios. El pensamiento ilustrado no tenía como objetivo expulsar lo espiritual y trascendente,
lo que tenía como objetivo es separar lo que tiene que ver el Estado de la religión, que no hubiera una mezcolanza, entre comillas, pero la deriva de la neoilustración y la deriva del wokismo ha convertido la laicidad en la expulsión, repito, de lo espiritual y trascendente de la vida personal y social. E igualmente, amigos y amigas, la libertad se ha corrompido en sus cimientos por la extensión entre la gente del miedo, la inseguridad, la incertidumbre, favoreciendo la vulnerabilidad, la domesticación ciudadana y la conversión de la responsabilidad en acatamiento temeroso de las directrices oficiales, como fomentaron los partidos políticos del espectro del wokismo al apoyar las medidas de confinamiento y prohibición que fueron ejecutadas hace unos años y todos sabemos en el marco en el que esas medidas de confinamiento y prohibición se llevaron a cabo con la defensa, insisto, con la defensa de aquellos grupos o de aquellos partidos que respiran y que tienen que ver con el huequismo. Y son muchos de los exponentes concretos, amigos y amigas, de esta deriva. Lo que acabo de compartir sobre cómo se ha ido estirando el chicle y convirtiendo en algo que no es la fraternidad, la libertad, etcétera, etcétera, es que esto está teniendo muchas plasmaciones muy concretas. En el texto, no voy a entrar de lleno ahora en la exposición, lo tenéis en el texto. En el texto hablo de los casos del reemplazo y la presunción de inocencia, que son dos manifestaciones muy claras de esta deriva, de esta decadencia que ha conllevado el wokismo. Fijaros que con relación al reemplazo consiste en rebajar a los inmigrantes, a los que se dice querer ayudar, al nivel de arma arrojadiza contra la confrontación política. Por ejemplo, como está ocurriendo en distintos países, ha ocurrido y ocurre, por ejemplo, en España, proponiendo medidas como su regularización masiva, cual modo de minorar la influencia social y electoral de opciones y movimientos ideológicos opuestos al wokismo y reemplazar a sus seguidores, no dudando en tacharlo de fachas y pregonar públicamente la necesidad de barrerlos del mapa. Una tremenda psicopatía que para colmo se airea como defensa de la democracia. Es decir, se utiliza algo tan sagrado como la defensa ante los flujos inmigratorios, de las personas afectadas por estos flujos migratorios, la necesidad de atenderla, la necesidad, le hemos dedicado en el informe trimestral del tercer trimestre del año 2025, lo dedicamos a este asunto. Y cuando el mundo no tiene, cuando el capital no tiene fronteras ni barreras, tenemos que cuestionarnos que haya fronteras y barreras para las personas. Pero ojo, ojo, eso es una cosa y actuar inconscientemente es otra. Y el wokismo lo que está promoviendo es, bajo una teórica defensa de los inmigrantes, es realmente el uso de los inmigrantes como masa electoral que le permita a ellos quitar de en medio, ganar posiciones en el contexto del conflicto entre partidos políticos y las contiendas electorales. Y en cuanto al otro ejemplo, la presunción de inocencia, es evidente que fue la Ilustración la que instituyó el derecho fundamental a no declarar a nadie culpable sin un juicio justo, mientras que ahora, de la mano de la Ilustración y el wokismo, se defiende con frecuencia lo contrario. Se ha extendido e institucionalizado política y mediáticamente la ignorancia de la presunción de inocencia en los juicios públicos y sumarísimos que el wokismo promueve en la imposición de sus sistemas de creencia, lo que ha alcanzado su grado más extremo al convertir al que defiende la presunción de inocencia de un tercero en sospechoso que merece igual reprobación. La defensa de la presunción de inocencia transformada en prueba de cargo contra quien lo invoca, como encubridor o cómplice de los delitos cometidos, no presuntamente, sino con seguridad, aunque no se haya iniciado la investigación policial, no se haya procedido al inicio de ningún juicio legal, ni se haya aportado ninguna prueba fehaciente. Se trata de un colosal dislate,
Estamos viendo que esto sucede en la teórica de defensa de los de los derechos de determinadas identidades. Y está muy bien defender esos derechos, pero la defensa de esos derechos no puede arruinar, no puede pasar por encima del quitar de en medio otros derechos fundamentales propios de la Ilustración, como es precisamente este derecho a la presunción de inocencia. Se trata, repito, de un colosal dislate y no es desgraciadamente el único al que han contribuido y siguen propiciando los líderes de los partidos, de los movimientos que se dicen ilustrados, que están ahí en el eje del wokismo, pues están a menudo estos líderes más centrados, a pesar de sus discursos, en sus intereses personales, los económicos incluidos, y que además se caracterizan estos líderes por un extracto curricular en el que suele destacar la abundancia de ego y narcisismo y la falta de discernimiento, reparación intelectual, experiencia, laboriosidad, aplicación en las tareas, rigurosidad y, si me apuráis, hasta sentido común. Y este wokismo se ha instalado en la sociedad fundamentalmente occidental y hay muchas plasmaciones en nuestra realidad cotidiana. Y esto nos lleva al último bloque. Hemos planteado, por un lado, los postulados fundamentales de esa ilustración oscura, que nos empieza a hablar con claridad de un nuevo orden mundial gobernado por una élite, por un gobierno único a modo de consejo de administración, con un director ejecutivo, y la importancia de que el ser humano haga suya las tecnologías y se las vaya aplicando a él mismo mediante chip, mediante implantes, para dar el salto evolutivo transhumano. Y a los que no lo hagan, bueno, pues el paternalismo de ese consejo de administración y del director ejecutivo, pues le darán para que puedan vivir, y el de no tendrás nada y serás feliz, porque mira, no es porque tengas derechos, pero es que somos, entre comillas, buena gente y te vamos a cubrir tus necesidades básicas. Y en cuanto al wokismo, insisto, como un movimiento que surge para recuperar los valores ilustrados, que desgraciadamente de los postulados a lo que realmente se ha hecho dista mucho trecho, ese wokismo, en lugar de contribuir a que esos valores ilustrados puedan retomar importancia y aplicarse en la realidad, lo ha metido en una vorágine, como acabo de compartir, en donde estirando el chicle, esos derechos, esos valores se han convertido simplemente en algo ridículo, que además son defendidos normalmente por personas que detrás de los discursos lo que pretenden son la defensa de sus propios intereses, y personas además que cuando escarbamos un poquito en sus capacidades, pues la verdad es que son capacidades bastante limitadas desde el punto de vista de lo que han hecho con su vida y lo que han demostrado con su vida. Y esto, amigos y amigas, nos lleva al tercer bloque. Visto lo que es la ilustración oscura y recordado lo que es el wokismo, la retroalimentación, la retroalimentación. Porque es curioso que con el bagaje de todo lo que hemos compartido, y por paradójico que parezca, la ilustración oscura, radicalmente opuesta a la ilustración clásica, y la neoilustración o wokismo que se reclama su heredera, han encontrado en esta, por la vía del wokismo y sus excesos, el mejor trampolín para apuntalar y estimular su creciente influencia social y política. La ilustración oscura ha encontrado en el estirar el chicle hasta el ridículo del wokismo una magnífica plataforma para ganar peso social. Pero no queda aquí la cosa, pues hay más. Y es que a la par el wokismo también se nutre de la ilustración oscura, blandiéndola como enemigo a parar y a abatir, y usándola como excusa para insistir en sus excesos e incluso ampliarlo a nuevas esferas. No solo es que la ilustración oscura se aproveche de los dislates del wikismo para crecer en su influencia social, es que en la medida en que la ilustración oscura va ganando terreno, el wokismo lo esgrime como amenaza, y frente a esa amenaza la necesidad de reaccionar, blandiéndola como enemigo al que hay que parar, al que hay que batir, y usando ese miedo como excusa para insistir en sus excesos y, repito, incluso ampliarlo a nuevas esferas. Por esto, los dos movimientos, wokismo e ilustración oscura, y las dos tendencias
a ellas asociados, neoilustración y contrailustración, tan dispares en apariencia, realmente se retroalimentan en la práctica, se autojustifican y autofundamentan y se apoyan mutuamente en la expansión de sus respectivos ámbitos de influencia. Un panorama que se complica aún más si le sumamos el uso para las dos partes de la desinformación, informes pagados a expertos para que afiancen sus tesis, fake news, campañas manipuladas en redes sociales, etcétera. Y el papel de unas instancias oficiales y unos medios de comunicación de masas que, estando previamente alineados con uno de los bandos, lanzan sus proclamas llamándolas noticias, disfrazándolas de objetividad. Menudo huracán, amigos y amigas. Y en medio de él, dando bandazo, nosotros, los ciudadanos, un ciudadano medio, que lo que tendríamos es que tomar conciencia. Ojalá estas palabras modestamente sirvan de modesto grano de arena al respecto, de que no nos dejemos engañar, de que no nos dejemos arrastrar, porque esta confrontación entre los unos contra los otros contra los unos, solemos ponernos las camisetas. Yo veo a muchas personas de buena fe que se colocan la camiseta, no lo saben, pero es de la ilustración oscura, o no lo saben, pero es la del wokismo, se colocan esas camisetas, camisetas que además los partidos políticos, unos llaman derechas, otros llaman izquierdas, se colocan esas camisetas, camisetas que normalmente más que proponer cosas, lo que hacen es amenazar, porque viene el otro, y a partir de ahí, con la camiseta que nos ponemos, nos metemos en esta dinámica y contribuimos a esta retroalimentación de unos movimientos que, en definitiva, amigos y amigas, los unos por una cosa y los otros por la otra, están contribuyendo a configurar ese transhumanismo que es como el sedimento, como la ideología y como el soporte del nuevo orden mundial de desorden global cada vez en estado de mayor plasmación. Lo que, insisto, no podemos es quedarnos ahí atrapados en este remolino sin conciencia. Y cuando falta la conciencia, ¿qué es lo que hay? Pues hay personas que solamente están preocupadas de su hábitat de confort, de su mentira existencial, y que no le preocupa tener el mínimo discernimiento pertinente para ver la realidad debido a los déficits de su estado de conciencia. Un estado del que en verdad solo cada uno es responsable, por más que ellos, el sistema imperante y sus actores y agentes, alienten la confusión y la inconsciencia. Y solo con discernimiento, amigos y amigas, ya en este tramo final de mis palabras, solo con discernimiento se pueden constatar las dos similitudes esenciales que ambos bandos comparten. Y no nos dejemos engañar, no nos pongamos la camiseta de uno o de otro. No defendamos a uno porque sin darnos cuenta estamos retroalimentando al otro, no defendamos al otro porque sin darnos cuenta estamos retroalimentando al uno, y finalmente ambos se retroalimentan en el marco del transhumanismo, que repito es la piedra angular del nuevo orden mundial de desorden global. Debemos aplicar la conciencia, el discernimiento, el sentido común y darnos cuenta que ambos bandos, la ilustración oscura y el wokismo, la contrailustración y la neoilustración, los que se llaman políticamente de izquierda, de derecha, progresistas, no progresistas, este baturrillo en el que andamos metidos, todos comparten el olvido y la ignorancia de la dimensión espiritual del ser humano, o como anunció Friedrich Nietzsche, la muerte de Dios. Esto es el destierro y la expulsión de lo trascendente de la vida personal y social. Y en esto coinciden los dos bandos y los respectivos movimientos que se mueven en torno a ambos bandos. De la misma forma que ambos bandos comparten la creencia de que la humanidad y cada ser humano y la humanidad como tal puede evolucionar per se, al margen de la dimensión espiritual y conciencial, ya sea por la mejora del marco jurídico, el sistema socioeconómico y el entramado político institucional, o por hacer suyo los adelantos tecnológicos e integrarse en la realidad expandida de lo artificial y de lo virtual.
Estas semejanzas muestran rotundamente que ambos movimientos, ambos bandos, como lo queramos llamar, son versiones diferentes de una misma cosa, con el transhumanismo como telón de fondo. Su meta es cambiar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que mejoren las prestaciones físicas y mentales de las personas hasta transformarlas en seres, dicen, con grandes capacidades, merecedores de la etiqueta de poshumano. Y con ello se aboga por la sustitución de la humanidad actual por otra mejorada y perfeccionada. Esto está detrás de muchas de las proclamas del wokismo. Esto está claramente detrás de los postulados de la ilustración oscura. Y sin embargo, amigos y amigas, cuando nos acercamos y analizamos mínimamente todo lo que esto conlleva con el transhumanismo a la cabeza, ¿qué nos encontramos? Pues basta leer o releer Un mundo feliz de Aldous Huxley o 1984 de George Orwell para percatarnos de la enorme semejanza que presenta la humanidad transhumana con la distópica, alienada y sufriente descrita en ambos textos por ambos autores. Y es que sumando lo que Aldous Huxley nos dice en El Mundo Feliz y lo que George Orwell nos narra en 1984, sumando los argumentos de ambas obras, podemos ver en toda su crudeza la verdadera faz de la sociedad transhumana a la que la ilustración oscura y el wokismo están contribuyendo. Una sociedad sojuzgada por el férreo control tecnológico, reprimida por el autoritarismo del pensamiento único, radicalmente desigual, con una pequeña élite que disfruta de todos los privilegios y una masa marginada y domeñada, una sociedad enganchada a la distracción y el entretenimiento lelo, virtuales para disfrazar su miseria vital y su sentido existencial, una sociedad anulada en su creatividad e incapacitada para plantearse cuestiones y realidades que vayan más allá de lo puramente material. Todo ello asentado en un nuevo orden mundial de pilares jerárquico-corporativos en alianza entre lo tecnocrático y lo tecnológico que la neoilustración y la contrailustración, la ilustración oscura y el wokismo están coayudando a configurar. Todo lo cual contribuye muy significativamente, como se reseñó en la introducción que hice de este informe, a la paulatina consolidación en el seno de las distintas facciones existentes en el núcleo duro de la élite mundial de un nuevo modelo de liderazgo de perfil tecnofrío. Como ya dijimos, tecno por ser a la vez tecnocrático y tecnológico y frío por ser el enfriamiento arimánico del espíritu, la nota dominante del referido nuevo orden mundial. En el tramo final del informe encontráis la referencia a un libro que, también de reciente publicación, que es La República Tecnológica, al que en el informe, si acudís a él para leerlo, no voy ahora a detenerme en la exposición, y que nos sirve también de base para anunciaros que vamos a complementar lo de esa República Tecnológica y lo de este liderazgo tecnofrío mediante un artículo que también publicaremos en la comunidad de Telegram del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica el lunes 29 de julio del 2026. Y todo ello, amigos y amigas, lo que pone de manifiesto es que utilicemos el sentido común, utilicemos el discernimiento, la agenda y la partitura que están interpretando los unos y los otros es la misma partitura. Utilizan distintos instrumentos, incluso a veces pueden parecer distintas melodías, pero es falso. Es falso los que se llaman progresistas y conservadores, es falso los que se llaman neoilustrados y contrailustrados, es falso los que se llaman ilustración oscura y wokismo. Entre ellos simulan una especie de confrontación. Esa confrontación realmente no lo es porque están promoviendo lo mismo que es el transhumanismo como eje y pilar angular del nuevo orden mundial,
y pretenden además que al confrontar entre ellos, ingenuamente, permitidme que lo diga así, estúpidamente, vosotros y yo nos pongamos la camiseta de los unos o de los otros. Y que una vez que nos pongamos las camisetas, ahí estemos también divididos y peleados entre nosotros. Como tantas veces hemos compartido, ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Lo cierto es que no nos deberíamos, entiendo, amigos y amigas, dejar engañar por esta agenda, por esta partitura que están interpretando nuestras derechas, nuestras izquierdas, desde hace más tiempo del que creemos, en el marco de todo lo que en este informe se ha compartido. Espero que lo compartido sea de vuestro interés. Vuelvo a decir, como dije al principio, de que el próximo jueves en el canal de Telegram, en la comunidad de Telegram del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica, SOC Distópica es la forma de acceder a ello en Telegram, tendréis el contenido completo del informe, que igualmente el 24 de junio tendremos un informe especial de actualidad dedicada a la encíclica de León XIV, Magnificat Humanitas, que el 25 de junio publicaremos en la comunidad de Telegram un artículo sobre sobreviviendo al caos, al que hicimos referencia también al principio del informe, y que para los más interesados en lo que significa este modelo de gestión y este modelo de liderazgo tecnocrático, el 29 de junio publicaremos también en esa comunidad un artículo que tiene como título La República Tecnológica. Creo que con todo ello, modestamente, se pone sobre la mesa una serie de instrumentos, una serie de herramientas que ponemos a vuestra disposición como hipótesis para vuestra consideración, pero que entendemos que son imprescindibles para entender lo que está ocurriendo. Porque detrás de muchas noticias, detrás de muchas no noticias, porque son más que información de desinformación, y detrás de muchos de los hechos que están ocurriendo y que intentamos analizar como hechos como si fueran aislados, pero no lo son, porque están concatenados y tienen como telón de fondo estas pugnas, entre comillas, ideológicas, que realmente solo contribuyen para asentar el transhumanismo como marco general del nuevo orden mundial de desorden global. Muchísimas gracias por vuestra atención y para todos los interesados nos vemos el miércoles 24 de junio en el informe especial de actualidad sobre la encíclica Magnificat Humanitas. Muchas gracias, amigos y amigas. Ha sido como siempre un placer compartir. Si decía al principio o expresaba en primer lugar mi agradecimiento a todos vosotros y vosotras, ahora en el tramo final también lo quiero volver a hacer por la atención que habéis mantenido a lo largo de esta exposición. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas.